Tenemos en vivo al doctor Eugenio Prieto, es el director departamental de planeación con esta buena noticia. Doctor Eugenio, bienvenido a Antioquia Noticias, gracias por estar con nosotros. Oscar, un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia de Antioquia Noticias. Bueno, señor, conversemos precisamente no solo de esa buena noticia que se tiene de que ya están listos los recursos para esta consulta popular, sino también de ese logro que tuvo el gobierno departamental, el comité impulsor de la consulta popular, los alcaldes de la región, para que esta figura, que además es democrática y que todos los orientales pues tenemos el derecho de participar de ella, se pudiera dar, porque fue realmente un proceso jurídico bastante largo. Sí, Oscar, yo creo que los alcaldes y el gobernador siempre mantuvieron la ruta de la institucionalidad, recurrieron a los mecanismos que entrega la Constitución, en este caso el de amparar o solicitar el amparo del derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos del Valle de San Nicolás, de alrededor de 370.000 ciudadanos que tienen derecho a asistir a las urnas y la oportunidad de hacerlo pues voluntariamente. En ese orden de ideas, esa tutela que se presentó por parte de los 8 alcaldes y del gobernador en primera instancia fue positiva y amparó ese derecho fundamental a la participación política. Y en segunda instancia, con los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, ya con la impugnación que había hecho el Ministerio de Hacienda, mantuvo esa decisión y no solo mantuvo, sino que vinculó también a la Registraduría Nacional del Estado Civil y les ordenó tanto a la Registraduría como al Ministerio de Hacienda que trabajaran armónicamente, y es lo que entonces ha venido sucediendo. La Registraduría solicitó el presupuesto para la realización del evento, la logística, el Ministerio lo garantizó, ella convocó en febrero 18 con la resolución 1846 y en el transcurso de estos días ya el Ministerio de Hacienda giró los recursos para garantizar la realización de la consulta popular para la creación del área metropolitana en los 8 municipios promotores y 85 puestos, creo, 85 puestos de votación, que los que tradicionalmente se votan estarán abiertos ese día 2 de agosto de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde para que la ciudadanía decida en las urnas si está de acuerdo sí o no con la creación de la figura del área metropolitana del Valle de San Nicolás. Perfecto, doctor Eugenio. Hablemos ya técnicamente de cómo se va a hacer la consulta. ¿Qué sigue a partir de ahora? La, consulta ya está fijada para el próximo domingo 2 de agosto. Ya entonces, ¿qué deben hacer los impulsores de la consulta popular? Todo el tema de pedagogía, que los ciudadanos pues escuchen, y nos imaginamos también que quienes promueven el no, pues también van a tener espacios de visibilización. Sí, quien gana con estas sentencias en primera y segunda instancia son los ciudadanos, tanto los que están por el sí como los que están por el no. Ganan es el derecho a asistir a las urnas y a expresar su opinión ciudadana. En ese orden de ideas, nosotros seguiremos con el proceso como lo hemos venido haciendo, de pedagogía, de socialización, de deliberación, y lo que hemos venido pidiendo es que ojalá el debate se haga con altura, no con insultos, no con oprobios, no con mentiras, no con engaños, que construyamos cultura política alrededor del tema. Ya esto lleva más de 20 años. Nosotros llevamos 2 años trabajándole a este tema y a este proceso. Lamentablemente el gobierno nacional desde el Ministerio de Hacienda inicialmente no giró los recursos cuando los tenía que girar, sino desde el 9 de noviembre del año pasado ya habíamos salido del tema. Y al final, ¿quién va a decidir esto? Precisamente es la ciudadanía. Ni lo decide el gobernador, ni los alcaldes, ni el presidente, ni los concejales, ni los diputados, ni los congresistas. Esa es la instrucción que trazó la Constitución del 91 y por eso es tan importante la consulta. Lo que queda es que pasen estos procesos electorales que están en camino. Se realizó el del Congreso, sigue la primera vuelta presidencial y posiblemente, yo creo que es lo más factible, la segunda vuelta. Y ya entraremos ya en recta final, como se dice en el argot hípico, en tierra derecha, ya en la consulta. Seguimos con todo el proceso de eventos, de conversaciones, de diálogos, de foros, y de que los diferentes actores institucionales, públicos y privados, la academia y la ciudadanía puedan tener esa conversación para que esos 370.000 ciudadanos que hasta hoy están, aptos para asistir a las urnas, decidan si quieren ir a participar y a definir con responsabilidad ciudadana en este proceso que será muy importante sin duda alguna
el Valle de San Nicolás y para el oriente antioqueño. Doctor Eugenio, llama mucho la atención que justo cuando faltan pocos meses para que termine este gobierno nacional y justo a un mes de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, se empezaron como a desempantanar un montón de cosas que estaban muy quietas. Por ejemplo, ahí acabamos de venir de una rueda de prensa con la ministra de Transporte donde por fin se firmó ese otro sí para la ampliación del aeropuerto José María Córdoba. Vemos ahora entonces que también se giran los recursos para el área metropolitana, para la consulta popular del área metropolitana. Nos contó la ministra que iba para el puente de Mulatos, allá entre Necoclí y San Juan de Urabá, y así por el estilo vemos un montón de cosas que lleva el departamento de Antioquia, incluso 3, 4 años peleando y ahora se destraban. ¿Eso no es muy coincidencial, que justo se ve cuando el gobierno está terminando y cuando estamos a puertas de una campaña presidencial? Uno hubiera querido, Oscar, más conversación y más comprensión y diálogo entre los diferentes niveles del Estado, como está establecido en la Constitución, que ocurrencia, complementariedad y subsidiariedad funcionen. Y bueno, lamentablemente ha habido una ausencia del Estado Nacional en muchos de los temas del departamento de Antioquia y de otros departamentos del país. Pero en estos procesos de participación no sé por qué se opuso el gobierno nacional, porque incluso en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno está establecido todo el estímulo a la creación de áreas metropolitanas, de provincias, de esas figuras asociativas de rango. Y bueno, que se desaten esos otros procesos. Mire el tema del túnel del Boquerón del Toyo, que lo pudiéramos haber sacado este año, e incluso después de que el gobierno departamental con el distrito de Medellín asumen unos recursos que debía haber aportado el gobierno nacional, se siguen frenando los recursos y las obras que tiene que realizar el gobierno nacional, sobre todo ya con los equipos electromecánicos para poder entregar un túnel que no solo le va a ser útil a Antioquia, sino que le va a ser útil a la competitividad del país, porque por ahí se va a mover posiblemente el 30-35% del comercio de los centros productivos del país, del Tolima, del eje cafetero, de Cundinamarca y Bogotá, etcétera. Entonces, sí que lamenta uno esos temas, Oscar, porque este país se definió como una república unitaria. Todos tenemos que trabajar por el país, todos somos tan colombianos como lo son los colombianos del Amazonas, del Pacífico, del Atlántico, el centro del país, pero también todos al mismo tiempo trabajamos por el Estado unitario, por la autonomía territorial, que está en esa constitución en equilibrio con ese Estado unitario. En ese orden de la autonomía territorial la conversación no ha sido en equilibrio y es muy lamentable que al final de un gobierno vengan a desempantanarse unos temas que se tuvieron que haber echado a rodar desde el principio del propio gobierno, precisamente para que el mismo gobierno los hubiera entregado o los hubiera mostrado como parte de la realización del gobierno. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó, y esperemos a ver qué sigue hacia adelante con un nuevo gobierno para Antioquia y para el resto del país, donde la autonomía territorial y las regiones puedan tener más voz. Perfecto. Doctor Eugenio, ya la última para dejarlo ir, que sabemos tiene una agenda apretada. Sabemos que es el 5% del censo electoral de cada municipio. Obviamente eso cambia, mi querida Adriana, pues porque una cosa es la gente que votó en el Santuario en la última elección y otra cosa es la gente que votó en Río Negro, ¿cierto? O sea, son cifras muy diferentes. Pero así un más o menos, ¿de cuántos votos tendría que sacar la consulta popular para poder que un municipio ingrese al área metropolitana? Yo tengo el cuadro, yo se lo mando, pero lo he dicho en diferentes espacios. El 5 es el mínimo, es decir, si se saca por debajo del 5, ese municipio no entra al área metropolitana. Y se puede sacar el 10, el 15, el 20, el 30, el 50, ¿cierto? Claro. En ese orden de ideas, pues hay que estimular la participación. Nosotros creemos que el 5 de 370, ese son 37, el 10, es decir, son 17, casi 20,000 votos, más o menos. El global. 20,000 votos para los 8 municipios. Para los 8 municipios, pero recuerde que cada municipio es particular, es decir, no es que el global cree el área metropolitana, sino que cada municipio debe sacar el 5 y la mitad más 1 a favor, porque si un municipio no saca el 5 o saca la mitad más 1 negativo,
ese municipio no entra al área. Esa es la decisión democrática. Muy bien, 12 del día 46 minutos, es Eugenio Prieto, director departamental de planeación y uno de los principales promotores y organizadores de esta consulta popular. Doctor Eugenio, pues primero felicitaciones porque sabemos de la pela, como se dice popularmente, que se dieron ustedes para poder sacar adelante esta consulta popular y además pues han hecho un muy buen trabajo. Lo seguiremos consultando. Gracias por estar con nosotros en Antioquia Noticias. No, gracias Oscar, a usted, a Antioquia Noticias, a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía. Yo creo que esta es una oportunidad enorme para poder lograr ese objetivo y que sigamos creyendo que la Constitución está ahí, es muy valiosa, hay que seguirla, hay que creer en ella, en los jueces y en los magistrados de la República. Un gran abrazo para todos.